activos que no se dejan manipular, y kryptonianos de la comunidad Bitcoin. Algo silencioso está ocurriendo y quienes no estén atentos podrían perder la mejor ventana de acumulación del mes. Cada movimiento institucional, cada retroceso de altcoins y cada breakout parcial en BTC y ETH cuenta. Así que atentos a los detalles. Mientras tanto, los dueños del juego mueven sus piezas y solo los que leen entre líneas podrán anticipar el próximo impulso. Cada señal en el blockchain es un mensaje cifrado que separa a los traders de los estrategas del verdadero criptoespacio profundo. Trump, Nasdaq y Bitcoin. Mientras todos celebraban otra cosa, en Wall Street explotó una señal que pocos vieron venir. El Bitcoin estadounidense respaldado por Trump cerró su debut en Nasdaq con un alza del 16%. Pero esto no es solo un pump técnico, es política mezclándose con el mercado cripto. Por lo tanto, lo que vemos en las velas ya no es simple trading futures, es geopolítica pura. Traders en Bybit y Pionex buscan criptosignals que indiquen si este rally será tendencia o trampa de osos. Cada movimiento se convierte en una lección de BTC Trading y Blockchain Technology. TL vs Saylor. La guerra de tesorerías. Lo que escuchas ahora no es contabilidad, es un choque de visiones sobre el futuro del dinero. Peter Thiel apuesta por diversificación, mientras Michael Saylor sigue doblando la apuesta al Bitcoin. Por otro lado, ambos coinciden en algo: el sistema tradicional ya no ofrece refugio. En consecuencia, sus movimientos definen cómo reaccionarán criptoempresas e inversores institucionales en este ciclo alcista. Algunos miran Solana Trends y XRP News como alternativas, otros confían en la fortaleza de BTC. Cada compra de Saylor no es solo trading, es un voto de desconfianza hacia el sistema. Wintermute VSSF, DeFi y Smart Contracts. Esto no aparece en los titulares, pero define el futuro de DeFi y Smart Contracts. Wintermute exige a la SEC que los tokens de red no se clasifiquen como valores. En paralelo, si logran esa excepción, se abre la puerta a más liquidez y estrategias DeFi, potenciando coins y trading bots. Sin embargo, si la SEC impone su narrativa, lo que veremos será censura regulatoria disfrazada de protección. Vale la pena destacar, no se trata de un token aislado, sino de la libertad de innovación en todo el blockchain. Uno Money. Stablecoins infiltrándose. El procesador de pagos Uno Money acaba de obtener 34 licencias de transmisión de dinero en Estados Unidos. A simple vista parece burocracia, pero en realidad es una operación silenciosa de expansión institucional. Cada licencia conecta stablecoins con el sistema financiero tradicional. Así que hablamos de más pagos digitales, más blockchain technology en uso real y debilitamiento del dominio bancario. De hecho, mientras algunos solo siguen Goncoin Trend o Bitcoin Trading, la verdadera disrupción ocurre en esta infraestructura legal que abre paso a próximos cryptogains. BLC, FTC y el miedo en mercados de predicción. Si te detienes aquí, pierdes lo esencial: cómo el miedo se usa como arma de control. La comisionada Johnson advierte que los mercados de predicción tienen pocas barreras de protección. A pesar de ello, lo que realmente buscan es justificar un marco más estricto. En consecuencia, los traders que dependen de Bitcoin Signals, Trading Indicators y Futures Trading deben estar atentos. Fíjate, la dominación institucional siempre se disfraza de protección, y la verdadera seguridad está en la soberanía del propio blockchain. BTC, compresión antes del estallido, precio actual, $109.462. Bitcoin está en zona de compresión, lo que parece calma podría ser preludio de un breakout. Soporte en $108K y resistencia cerca de $110K. Si rompe al alza, el próximo peldaño podría estar entre $112K y $113K. La paciencia y lectura del blockchain technology son clave en BTC Analysis, Bitcoin Trading y Bitcoin Signals. ETH, el motor silencioso, precio actual, $4.307.
Ethereum mantiene flujo firme en DeFi y DeFi Strategies. Con resistencia en $4.500, $4.600, sigue siendo el corazón del ecosistema. En Ethereum Insights y Crypto Trading, la adaptabilidad técnica es la fuerza que sostiene el mercado. Sol, narrativa con uso real, precio actual, $204, Solana muestra volumen real en DX, prueba tangible de Blockchain Technology. Resistencia entre $210, $215. Para quienes siguen Solana Trends y Trading Bots, es consolidación y oportunidades estratégicas. XRP, resistencia con proyección, precio actual, $2.82, Ripple se fortalece pese al conflicto regulatorio. Potencial ruptura si supera $3 con objetivos en $3.20 más, XRP News y Ripple XRP marcan posibles catalizadores, especialmente si los ETFs avanzan. DOGE, memes con músculo real precio actual, 215 centavos, Dogecoin sigue generando liquidez retail. Resistencia 22 centavos, posible avance a 25 centavos. En Future Trading y Trading Bots, DOG no es broma, es termómetro de emoción y estrategia en la criptocomunidad. Geopolítica cripto, la jugada silenciosa de las ballenas institucionales. Mientras todos miran los titulares convencionales, algo ocurre en el trasfondo del criptoespacio profundo. Las grandes corporaciones y fondos institucionales asiáticos están incorporando BTC y ETH en sus balances de manera silenciosa. Por lo tanto, lo que parece simple acumulación es en realidad una estrategia que puede redefinir la dominación del mercado. Lo que llaman el código triple no es solo un concepto teórico. Combina movimientos de BTC y ETH, flujos estratégicos de altcoins como Solana y Ripple, y la adopción silenciosa de stablecoins por parte de players institucionales. Cada una de estas piezas revela cómo los dueños del juego reconfiguran el sistema financiero desde dentro. Además, estos movimientos se conectan directamente con reguladores como la SEC y la CFTC. Cada decisión normativa puede amplificar o frenar estos flujos estratégicos. Mientras tanto, los traders que siguen Pionex Trading Bot, Bybit y CryptoSignals observan estos patrones para anticipar el próximo impulso en BTC, ETH y altcoins. Así que no es solo política ni solo finanzas, es geopolítica cripto en acción. Y quienes entienden esta dinámica pueden adelantarse a cada ventana de oportunidad antes de que se vuelva evidente. Hoy el mercado susurra y esas señales son las más valiosas. Empecé a seguir una estrategia silenciosa usada por las grandes ballenas institucionales. Estaba camuflada en los datos, en donde casi nadie mira. La llaman el código triple y consiste en combinar teclas 1 movimientos de BTC y ETH, teclas 2 flujos de altcoins estratégicas, teclas 3 incorporaciones institucionales de stablecoin. Fíjate que BTC y ETH consolidan mientras los traders institucionales preparan sus posiciones. El soporte no es un piso, es una trinchera de acumulación silenciosa. Cada altcoin refleja la estrategia de los que mueven el mercado. Estas dinámicas marcan patrones claros para la semana que viene. La comunidad que entiende estos movimientos puede anticipar oportunidades en cripto, DeFi Insights, Blockchain Technology, acumulación institucional y ballenas del mercado. Fíjate que mientras algunos solo miran los precios, los que leen las señales de Satoshi, guerreros satoshimaniacos del mercado y comunidad Bitcoin, saben que cada vela es una conversación silenciosa con el mercado. Consecuencia, suscríbete y únete a esta comunidad de guerreros del mercado. Cada vela cuenta, cada día es una batalla. Además, accede a Pionex y BBIT para aprovechar cada movimiento y fortalecer tu estrategia. No dejes que la narrativa institucional te tome por sorpresa. Aquí estamos para leer entre líneas y ganar ventaja en cada ciclo cripto. Recuerda, cada satoshi un voto y cada acción institucional puede marcar tu próximo movimiento estratégico. Nos vemos en el criptoespacio.